¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Vamos a dar unos minutos en lo que entran sus demás compañeros e iniciamos la clase.
Bueno, buenas tardes compañeros. Vamos a dar inicio a la conferencia el día de hoy. El tema a tratar en la conferencia es Introducción al Análisis Sintáctico, impartida por Josué Zuleta. Él ya está ahorita en 10º semestre, ya en proceso de cierre. De alguna manera ya tiene experiencia en dando conferencias y pues es un tema que les va a servir bastante para su proyecto número 2, ya que ahí se aplicará el análisis sintáctico. Entonces, eh, pónganle atención, porque sí es bastante importante este tema. Y te dejo el tiempo, Josué, para que te puedas presentar. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Quisiera saber si se me escucha bien. Sí, se te escucha. Gracias. Bueno, como ya me presentó Jonathan, soy José Zuleta. Eh, Esta tarde voy a estar con ustedes hablando un poco de lo que es el análisis sintáctico, una pequeña introducción porque el tema es bastante extenso. Eh, no estoy seguro si ya empezaron a ver el tema en la clase magistral o en el laboratorio. No sé más o menos cómo van. Si alguien pudiera ahí escribir en el chat si ya lo han visto, saben, no saben, más o menos, antes de entrar en, en lo que es el tema de hoy. ¿Alguien que quiera participar? El lab no. Bueno, pues justamente eso es el propósito de esta conferencia, que ustedes se puedan tener su primer acercamiento a lo que es el análisis sintáctico. Entonces les voy a presentar en la pantalla. Espero que ya se vea bien ahí. Esto debería estar en pantalla. Bueno, entonces, para el día de hoy lo que vamos a ver son estos 9 puntos. Vamos a repasar lo que es la sintaxis, la gramática, los tipos de gramáticas, en específico la gramática de tipo 2. Vamos a ver los ejemplos gramaticales, qué es un parser, los tipos de árboles CST y AST, qué es una tabla de símbolos, el tratamiento de errores y un ejemplo práctico para que ustedes entiendan un poco lo que es la construcción de un parser. Bueno, como introducción, tenemos que el análisis sintáctico es también llamado parsing y es una fase crucial del proceso de compilación en la que se verifica la estructura de un programa para asegurarse de que cumple con las reglas sintácticas definidas por el lenguaje de programación. En esta etapa, el compilador toma como entrada una secuencia de tokens, los que fueron producidos en la fase anterior, que es el análisis léxico, y se construye una estructura, generalmente un árbol sintáctico, que refleja la jerarquía de las construcciones del lenguaje. ¿Qué es en sí la sintaxis? Es un conjunto de reglas que definen cómo deben estructurarse las expresiones, las sentencias y los programas en un lenguaje determinado. ¿Para qué sirve? Estas reglas especifican cómo se pueden combinar los símbolos, palabras clave y operadores del lenguaje para formar construcciones válidas, como declaraciones de variables, expresiones, condicionales o bucles. Aquí tenemos un ejemplo básico de lo que es un error de sintaxis. Por ejemplo, en Java, cuando nosotros queremos declarar una variable, eh, tenemos que poner el tipo, el nombre de la variable y instanciarla. Y así como acá nos marcaría un error de sintaxis porque falta el punto y coma. Esto es un error de sintaxis. El compilador intenta entender esa instrucción, pero como el compilador está esperando encontrar un punto y coma al final de la expresión, no la entiende. Entonces lo marca como un error de sintaxis. Más adelante vamos a entender bien por qué sucede el error de sintaxis y cómo manejarlos, etc.
Entonces, ¿qué es la gramática? Es un conjunto formal de reglas que define la estructura sintáctica correcta de un lenguaje de programación. Durante la fase de análisis sintáctico, que es el parsing de un compilador, se utiliza una gramática para verificar que el programa fuente cumple con la estructura sintáctica correcta. Ahora, por ejemplo, en esta gramática, que es una expresión de un número, que podrían haber aquí más números, sumado a otro número. Creo que esto han visto ustedes bastante en la clase magistral y en el laboratorio, lo que son las gramáticas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una expresión que deriva en una expresión más un término. Entonces, esto deriva en una expresión que es un término, y el término que es un número. Entonces, va como en secuencia. De lo que podemos entender acá es que hay un árbol que produce esta gramática. Y lo mismo vamos a tener nosotros por parte del parser. Cuando el parser interpreta todos los tokens que ha definido el análisis léxico, vamos a obtener un árbol de análisis sintáctico que nos va a dar precisamente una definición de la secuencia correcta que deben tener nuestros caracteres. Ahora, hay diferentes tipos de gramáticas y nosotros nos vamos a centrar en las gramáticas libres del contexto, que son las tipo 2. Estas tienen algunas características particulares. Por ejemplo, tiene terminales que se definen como T, que es el conjunto de símbolos que conforman el alfabeto y son conocidos como los tokens. Tenemos los no terminales, que es el conjunto de variables sintácticas que representan un conjunto de cadenas o terminales. Y también tenemos las producciones. Acá es donde se centra la particularidad de la gramática de tipo 2, que las producciones, en el lado izquierdo se tiene un no terminal, llamado encabezado, y en la parte derecha se encuentra una secuencia de terminales y no terminales llamado cuerpo. Esto es lo que particularmente se conoce como gramáticas libres del contexto. También tenemos la producción inicial, que es la designación del símbolo o producción inicial. Entonces, ¿qué son las gramáticas recursivas y no recursivas? Permítanme. En una gramática no recursiva, únicamente tenemos definidos los terminales. En este caso tenemos los números y los símbolos que vamos a usar, y los no terminales tenemos el inicio de la gramática y el no terminal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la calculadora inicia, puede elegir una de estas funciones, sumar, restar, multiplicar o dividir, deriva en un número, pero no puede llamarse a sí misma. O sea, esta únicamente ejecuta una función y termina la ejecución de la gramática. En cambio, en una gramática recursiva, cuando los no terminales los volvemos a utilizar dentro de la gramática, en este caso, la calculadora ya no tiene un no terminal definido para ella, sino que es el mismo símbolo E. Entonces decimos que E deriva en E más E. Por ejemplo, al terminarse esta ejecución, puede ser una opción que vuelva a entrar E. Eso quiere decir que es recursivo. Entonces nos da pie a que podamos tener una función como esta, 3 más 5, que sería E más E, por 2, que sería que entró E otra vez, entra E acá. Entonces sería E por E, y después dividido 3, que sería que entra E otra vez, pero entra a esta parte, E dividido E. Y de esto deriva un número. Esto es lo que convierte a una gramática recursiva, que puede llamarse a sí misma. Ahora, ¿cuáles son las fases del compilador? Creo que, no sé muy bien la imagen, pero fue la mejor cita que conseguí para este ejemplo. Nosotros tenemos un lenguaje fuente, que es una cadena de entrada, puede ser un lenguaje formal ya estructurado, que nos da una serie de caracteres. Esos caracteres tienen que pasar por el analizador léxico, el cual define si esos caracteres forman o no forman parte de nuestro lenguaje. Ustedes ya han visto el analizador léxico, creo que ya lo han empleado, entonces comprenden bien lo que hace el analizador léxico.
Ahora, el analizador léxico también tiene que manejar los errores, eh, por ejemplo, reportar los caracteres que no son parte del lenguaje, emplear métodos de recuperación de errores para que el programa no muera al encontrar un error léxico, sino que pueda simplemente reportarlo y seguir adelante lo más que pueda, porque hay programas que detectan errores que son imposibles de resolver. Pero después de la fase del análisis léxico, lo que nosotros vamos a tener es un listado de tokens. Esos tokens nos van a ayudar a nosotros a definir el analizador léxico, el cual se encarga de estructurar el orden correcto que deben tener estos caracteres. Porque no basta con que nosotros nos sepamos, por ejemplo, hablando de lenguaje natural, no basta con que nos sepamos las letras del abecedario, sino que nosotros debemos entender el orden correcto de escribir las palabras. Entonces, la fase del análisis léxico formaría parte de que nosotros entendamos cuáles forman parte de nuestro lenguaje, y el analizador sintáctico definiría el orden en que deben ir esos tokens para que para que formen parte de nuestro lenguaje. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en la parte del analizador sintáctico, que es el parser. Después del parser vendrían otras fases del compilador que ustedes las van a ver en cursos posteriores, el cual es el analizador semántico, el cual se encarga de que las cosas tengan sentido. Es decir, no basta con que una palabra esté bien escrita, sino que aquí ya se toma en cuenta que una oración tenga sentido. Luego de esto, tendríamos el generador de código intermedio, que es cuando ya empieza a convertir el código a código máquina, o en la mayoría de casos es a código C, o a código máquina, o ensamblador. Y después del generador de código intermedio vendría la parte de la optimización de código, que es ya el código compilado, ya para que la computadora lo entienda, porque nosotros empezamos en una parte en la que la computadora no podría entender lo que nosotros le estamos intentando decir, porque nosotros hablamos en un lenguaje natural. Incluso los lenguajes de programación se escriben en lenguajes naturales. Pero por medio de las fases del compilador, nosotros vamos a ayudar a que la computadora, al llegar a este punto, pueda entender en un código, casi que el código binario, que es el código o máquina, que es una serie de instrucciones, básicamente, que ya puede entender la máquina. Entonces, nosotros le empezamos a decir, por ejemplo, en Java, que haga un hola mundo, que para nosotros es casi un lenguaje natural. Va a pasar por todas las fases del compilador y va a llegar al código optimizado como una serie de instrucciones que la computadora ya puede entender. La computadora nunca va a entender el lenguaje natural de los humanos. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver algo bien interesante. Por ejemplo, acá, el analizador semántico tiene operaciones directas en la tabla de símbolos. Y la tabla de símbolos se debe generar, en este diagrama falta, que se debe generar en el análisis sintáctico. Porque el analizador sintáctico lo que hace es determinar cuáles son todos esos objetos que existen, que son parte del lenguaje que ya definió el analizador léxico, pero que deben tener el significado dentro de nuestro lenguaje. Entonces, acá falta un cuadrito que diga que acá se genera la tabla de símbolos entre el analizador léxico y el sintáctico. Ahora, siguiente. Vamos a especificar más cuál es el rol del analizador o el parser. Este obtiene una cadena de tokens del analizador léxico y verifica que la cadena pueda generarse mediante la gramática definida. Construye un árbol de análisis sintáctico y lo pasa por el resto del compilador para que se siga procesando, y también reporta y se recupera errores. Como lo vemos acá, como les decía, en esta parte no estaba definido cuál era la tabla de símbolos, pero acá lo definimos. Viene el programa fuente, entra al analizador léxico, y del analizador léxico nosotros extraemos tokens. Tokens que se van a analizar dentro del analizador sintáctico, y este va a definir si el token pertenece a la tabla de símbolos. Después de la tabla de símbolos nosotros vamos a obtener un árbol, vamos a obtener una estructura de objetos, la que nosotros queramos definir,
y la vamos a pasar a las siguientes fases del compilado, así como lo dice acá. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Siento que voy un poco rápido porque necesitamos salir rápido de lo que es teoría para empezar la parte práctica. ¿Alguien? ¿No? Bueno. Entonces, los dos tipos de árboles que vamos a ver son los árboles de análisis sintáctico, que es CST. En este tipo de árbol se detalla cada una de las derivaciones de nuestra gramática. Entonces, cuando nosotros, volviendo al ejemplo de la calculadora, queremos multiplicar, sumar, restar, dividir, recordemos que las operaciones tienen una jerarquía. La jerarquía la define el árbol de análisis sintáctico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer esta operación, menos 3 menos 3 por 5, ¿cuál creen ustedes que será el resultado? Si alguien lo puede escribir en el chat. Alguien que esté ahí despierto. Bueno, el resultado sería 12, porque nosotros tenemos que recordar la jerarquía de operaciones y el árbol de análisis sintáctico es quien define esta jerarquía. En este caso vamos a hacer primero la multiplicación. Nos daría 15 y luego restamos 3 y nos daría 12. ¿Por qué es importante el árbol de análisis sintáctico? Porque este define la regla por medio de la cual el lenguaje se va a comportar. Como le decía, no es solo que pertenezca al lenguaje un carácter o que un token pertenezca a nuestro lenguaje, sino que tiene que tener un orden específico. En este caso, para el ejemplo de la calculadora, el orden que se debe respetar es el de la procedencia de símbolos, que sería primero multiplicación y división y luego sumas y restas. Y la diferencia con el análisis, con el árbol de análisis de sintaxis abstracta, es que este árbol no representa todas las derivaciones, simplemente se centra en las operaciones. En este caso no vamos a ver nosotros quién está derivando de quién. Por ejemplo, acá E deriva a número y de E deriva el símbolo. Acá simplemente vamos a ver cuál es la presencia de operaciones. En la mayoría de casos, el árbol de análisis sintáctico no se utiliza, porque este árbol solo nos ayuda a nosotros a entender cómo funciona el lenguaje. Pero las siguientes fases del compilado lo único que necesitan es entender el comportamiento del lenguaje, que es lo que representa el árbol de sintaxis abstracta. ¿Qué tratamientos de errores podemos encontrar nosotros al momento de tener errores en nuestro analizador sintáctico o parser? Para empezar tenemos el modo pánico, que al encontrar un error sintáctico se descartan los demás tokens uno a la vez hasta encontrar un token de sincronización. Normalmente es el punto de coma o una llave, lo que garantiza que no entremos en un ciclo infinito. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros en la parte del parser vamos a ir leyendo token a token de la lista de tokens, y cuando nosotros no reconozcamos un token en el orden correcto, vamos a lanzar un error. Pero sucede que si nosotros solo lanzamos el error, el parser va a leer automáticamente el siguiente carácter y lo va a detectar como error, porque a partir de que no reconoció uno de los tokens, va a empezar a tomar como error el resto de tokens. Entonces nosotros le tenemos que definir una regla al parser para decirle, si encontrás un error, busca este carácter de secuencia. Entonces, por ejemplo, nosotros definimos la llave, que es la que yo más uso normalmente. Hago una estructura por medio de la cual yo me voy a estar guiando, y yo le digo, si encontrás un error dentro de esta estructura, busca la última llave y después volver a empezar a encontrar un nuevo objeto. ¿Por qué? Porque si no le damos esa instrucción, va a leer completamente la lista de tokens y no va a poder continuar con el análisis sintáctico. También está el tratamiento a nivel de frase,
que se puede realizar una corrección local sobre la entrada restante sustituyendo un prefijo de dicha entrada por otra que lo permita continuar. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que hacer un preanálisis para determinar si el siguiente token es un error. Entonces, si es un error, prevenimos el error sustituyendo a nivel de frase. O sea, sustituimos el token por lo que esperábamos que viniera. Lo cual no es muy recomendado porque podría generar que nuestros programas no tengan consistencia. Vamos a ver siempre, vamos a decir, nuestro programa no tuvo errores a nivel sintáctico, pero nuestra tabla de símbolos no va a tener sentido. Vamos a tener un montón de símbolos que son iguales y todos esos símbolos serían errores. Entonces, ¿para qué nos serviría el nivel de frase? Solo para que nuestro análisis sintáctico no se detenga, pero a nivel funcional no sería algo correcto. Ahora tenemos las producciones de errores, que se trata de anticipar los errores comunes agregando producciones con las construcciones erróneas en la gramática del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agarrar la gramática y le vamos a provocar errores y vamos a programar esos errores para que cuando ocurren tengamos respuestas predefinidas, lo cual tampoco es una de las mejores prácticas, porque estamos casi que quemando nuestro programa, estamos predefiniéndolo, digamos así. Y recordemos que un programa debe estar hecho, preparado de una forma en la que pueda tener infinitas entradas y que siempre pueda tener infinitos resultados. Y cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de manipulaciones dentro del lenguaje, estamos impidiendo de que nuestro programa se comporte de la forma natural. Ahora tenemos la corrección global, que es que da entrada X incorrecta. Los algoritmos buscan encontrar el árbol de análisis sintáctico o CST para una cadena relacionada, de tal forma que la gramática G se pueda transformar de X a Y. ¿A qué se refiere? Es como el modo pánico, más o menos. Que cuando nosotros encontramos un error, lo que hacemos es hacer una retrospectiva del último carácter que encontramos en esa posición en el objeto anterior y verificar cuál era. Y de esa forma transformar el objeto anterior en el presente. O sea, copiarlo. Pero daría como lo mismo. O sea, volveríamos a la parte en la que estamos predefiniendo salidas a nuestros parsers. Entonces, en esta parte del tratamiento de errores, es bien importante definir para qué vamos a usar nuestro parser. No todos los parsers tienen el mismo funcionamiento, porque no todos se utilizan para el mismo lenguaje de programación, para el mismo propósito, digamos. Entonces, en este caso yo les recomendaría usar el modo pánico. Es el mejor en el sentido de que vamos a tener una tabla de símbolos más limpia, vamos a poder tener un mejor control del manejo de los errores, entender en dónde está el error, poder notificarle al usuario en dónde cometió el error, etc. Bueno, entonces, ahora sí viene lo chido. Vamos a ver un pequeño ejemplo en Java de lo que es la construcción de un parser. Para esto, pues me voy a apoyar yo de contenido que yo tengo, que le pidió a su auxiliar que me compartiera, porque necesitaba entender qué les había dado, qué cosas habían visto o qué no. Entonces, para empezar, les voy a explicar qué es lo que tengo yo acá, porque no tengo tanto código hecho, solo estaba estudiando un poco lo que había acá hecho. Entonces, me explicaban el auxiliar que ustedes ya habían visto, lo que es el análisis léxico. Entonces, que ya habían hecho ustedes lo que son autómatas finitos deterministas. Y él me dio un ejemplo de lo que ustedes habían visto en clase. Entonces, yo acá tengo un escáner. Recordemos que el escáner es lo que nos da nuestra lista de tokens. También nos da nuestra lista de errores, que es bien importante. Por parte de acá, creo que es código que ustedes ya han visto en su clase. Simplemente tenemos algunos puntos importantes, como lo que son estos enums. Los enums nos definen los tipos de tokens que vamos a tener.
Estos que dicen KW son keywords, que son palabras reservadas o palabras clave. Tenemos los diferentes tipos de tokens, como el ID, cadena, flecha, dos puntos, coma igual. Creo que es importante, se me había olvidado. Esto es en representación de su proyecto 1. Yo tomé esto de ejemplo directamente porque necesitaba partir de algo y no sabía de dónde partir para que ustedes pudieran entender bien lo que es el análisis sintáctico. Entonces, lo que hice fue partir directamente del proyecto 1 que ustedes ya hicieron, entonces ustedes ya comprenden bien cómo funciona este análisis léxico, cuáles son los ID, cuáles son palabras reservadas, cuáles son cadenas, cuáles son token coma, por ejemplo, token corchete derecho, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de esto? Ustedes ya entrenaron sus habilidades de reconocer patrones de lenguaje, de reconocer si un carácter, si una palabra forma parte de su lenguaje. Ahora lo que vamos a hacer es definir un orden en el que deben venir las cosas. Porque si yo quito esta llave de acá, por ejemplo, y ejecuto mi autómata, no lo va a detectar como un error, porque el autómata no se encarga de saber si viene o no viene una llave. El único que se encarga es de saber si un carácter o una palabra pertenece a nuestro lenguaje. Entonces, si quieren, voy a unir acá. La clase token, lo único que guarda simplemente es el tipo, la línea, la columna y el exema, que es un string. El doc, que sería el tipo, ya lo vimos, que es el enum, que lo que guarda son los tipos de tokens. Y en la parte de los errores tenemos que guarda la línea, la columna, el tipo de error y la descripción. Y el tipo de error es un enum. Ahora en este enum lo que vemos es que tenemos el léxico y también tenemos el sintáctico. Ya simplemente son dos tipos de errores que vamos a estar manejando. Este es el constructor del error y esto es para imprimir el error al llamar la instancia de la clase. Ahora, esto es por parte del análisis léxico. Si quieres lo vamos a probar acá. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo aquí ahorita es el análisis léxico y lo que va a hacer es... Perdón, son demasiados tokens. Me dicen si está bien el tamaño, porque no sé bien si ustedes ven a buen tamaño. Entonces, lo único que me reporta acá son tokens. Tokens, que son cada uno, línea y columna. Y me reporta los errores léxicos. En este caso, si nosotros provocamos, por ejemplo, un error léxico que yo estaba viendo que no pertenece al lenguaje, por ejemplo, el numeral, y acá me va a decir que es un carácter no reconocido y todo el rollo. Entonces, esta parte de acá, considero que ustedes la tienen clara o deberían ya tenerla clara o están más familiarizados con ella. Ahora, yo les voy a explicar la parte del parser. Yo me adelanté acá haciendo un poco de código porque si no iba a estar muy tardado. Entonces, miren pues, creé una clase parser que lo que tiene es una lista de tokens y una lista de errores. Lo que vamos a usar es un índice para ir recorriendo la lista de tokens. Y vamos a crear un token de la clase token. Esta, la misma clase token. Que lo que va a hacer es obtener los datos de ese token para saber el tipo, el exema, la línea, columna, lo que sea que necesitemos verificar y lo estemos manipulando en esta parte. Ahora, el constructor del parser lo único que va a hacer es recibir la cadena de tokens y la cadena de errores, las dos listas. Y lo que vamos a hacer es instanciarlos a nuestros objetos que nosotros creamos predefinidamente acá. Y vamos a hacer una secuencia. Vamos a decir que si los tokens no están vacíos, o sea, si la lista viene llena o trae algún token, entonces vamos a crear el primer token. O sea, el token actual, que es current token, va a ser igual a la lista de tokens.get en el index. Y entonces va a ser el primer token, porque el index empieza en 0. Ahora, otra función importante de las que me encargué de crear antes es match. Esta función lo que va a hacer es recibir un tipo. Si se dan cuenta, lo que recibe es un tipo de tipo toc, que valga la redundancia.
Entonces, ¿qué va a recibir uno de estos? Un KW description, KW estado, un token igual, un token llave izquierda, etc. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a verificar si el token actual, el tipo del token actual, es igual al token que estamos esperando. Por eso le puse expected. Si sí, vamos a ejecutar la función advance, que lo único que hace la función advance es aumentar 1 en el índice. O sea, el índice más igual a 1. Y obtenemos el siguiente token. O sea, aumentamos el índice, current token es igual a tokens get index. Entonces nos da el siguiente token. Avanzamos 1 en la posición. Y si la lista ya se desbordó, es decir, ya llegamos al límite de la lista, eso quiere decir que vamos a encontrar el token end of file, que es el mismo token que nosotros tenemos definido acá. Y es el último token que retorna un archivo cuando encuentra la secuencia de escape, o sea, cuando encuentra ya el final del archivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros encontramos la coincidencia, simplemente vamos a avanzar, no vamos a hacer nada cuando encuentre una coincidencia. Pero cuando el token no sea igual, o sea, los tipos no sean iguales, vamos a escribir un error. Un error de que se esperaba el token, o sea, el token que se esperaba, pero se encontró y el token que nosotros tenemos. Ay, perdón. ¿Qué otro método hice para ir avanzando? Hice este método, que es el reporte de errores, que lo único que hace es facilitar la escritura de este gran mensaje, porque si no me quedaba esto de errores.add, que sería la lista de errores, esta. Me quedaba bien grande la línea, entonces solo la partí en dos. Entonces este mensaje es lo que entra acá, por medio del constructor. Entonces lo que hago es evitarme escribir acá errores, .add, new error, y hacer una gran línea que llegaba como a 200 columnas. Entonces, en este punto, no sé si alguien tiene una duda de esta parte del parser que les he estado explicando. Imagino que no, porque estamos algo fuera de contexto. Entonces, para empezar, voy a comentar esta parte de acá de los tokens generados para cuando yo ejecute únicamente me dé los errores. Ahí está. Entonces, si solo tengo los errores, lo que tengo que hacer ahora es crear un nuevo objeto de tipo parser. Se me había olvidado. Acá tengo en el método main, lo que tengo es que leo la entrada, lo que leo es este archivo de entrada 1LFP, que está en la raíz del proyecto. Instancio el escáner, creo un nuevo objeto y le mando la entrada. Y ahora ejecuto el método de analizar del escáner, que es este. Y yo acá tengo dos métodos públicos, que es para retornar la lista de tokens y la lista de errores, que es getTokens y getErrores, para que no se malentienda de dónde están saliendo. Están saliendo del escáner, que son, me retorna estas dos listas, que son las que se llenan al realizar el análisis del escáner. Ahora, como ya las tengo acá, yo lo que necesito es crear un parser. Parser es igual a new parser, y le vamos a mandar, yo creo que se lo puedo mandar solo así, tokens y errores léxicos. No, esto espérenme, ya me estoy haciendo bolas. Le tengo que mandar los tipos. Este es el array list y lleva el tipo directamente. Es que ya es algo delicado. Tenemos acá array list, tenemos error, tenemos errores léxicos. Y me falta
Ahí sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el parser? Vamos a tener que definir un método para que nosotros podamos empezar a trabajar con él. Entonces vamos a hacer un método public. Vamos a hacerlo de tipo void y vamos a decirle que este sea analizador sintáctico. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el analizador sintáctico? Nosotros vamos a únicamente pedirle que empiece a verificar con el método match si nuestra lista de tokens tiene un orden definido. Entonces, lo que vamos a hacer es solo decirle match y le vamos a mandar el tipo de token. O sea, vamos a mandarle un token, punto, token llave izquierda, por ejemplo. ¿Por qué mando la llave izquierda? Porque es el primer token que nosotros vamos a encontrar en la lista de tokens. Entonces, para esto, voy a ir modificando este archivo a preferencia. Entonces, les voy a explicar por qué. Cuando nosotros definamos esta parte del análisis sintáctico, acá nosotros vamos a tener nuestras reglas sintácticas. Vamos a decirle en qué orden tienen que venir las cosas. Entonces, yo tendría que poner acá, para reconocer este lenguaje, tendría yo que decirle que tiene que venir una llave izquierda, un token ID, luego 2 puntos, luego una llave derecha, luego un token descripción, luego 2 puntos, una cadena. Y así sucesivamente con todo este archivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer son bloques, porque este bloque de acá se repite acá. Se repite separado por una coma. Entonces, si nosotros no definimos bloques, vamos a caer en un antipatrón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estaríamos definiendo un parser, sino que estaríamos definiendo algo más parecido a un autómata. Entonces, nosotros tenemos que definirle reglas sintácticas. Entonces, nuestra primera regla sintáctica va a ser que tiene que venir una llave de apertura y una llave de cierre en nuestro programa, en nuestra entrada. Entonces, aquí vamos a decir parser.analizador sintáctico. Y luego lo que vamos a hacer es imprimir los errores. Están pidiendo asistencia. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parte? Si nosotros venimos acá al parser, le vamos a decir que cuando inicie el analizador sintáctico, lo que queremos hacer es un match. Queremos verificar que venga una llave izquierda. ¿En qué punto? La llave izquierda va a venir en el primer token, porque cuando inicia el parser, nosotros tenemos el index en 0. Como inicia en 0, el current token ahorita está en 0, o sea, es el primer token de la lista. Y nosotros le vamos a mandar un expected, le vamos a decir que queremos que sea el token de la llave izquierda. Si sí es, le vamos a decir que avance, y si no es, le vamos a decir que marque un error. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos que venga la llave izquierda y llave derecha. Bueno, necesitamos que vengan estas dos llaves en la entrada. Entonces, voy a borrar todo esto y lo vamos a ejecutar. Solo como prueba, porque es que no tuve mucho tiempo. No hay errores. ¿Qué pasa si yo le pongo acá todo lo que venía y lo ejecuto? Me va a marcar errores. Porque yo acá definí una regla que decía que primero tenía que tener una llave de apertura y luego una llave de cierre. ¿Y qué me está diciendo el programa? Dice, hay un error sintáctico. Se esperaba el token de la llave derecha, o sea, este, pero se encontró un token ID. O sea, ¿cuál se encontró? Este que dice AFD1, que está en la fila 2, columna 9. La columna 9 la marca porque acá encuentra 1, 2, 3, 4, luego 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, se pasó 1, pero por eso marca el 2,9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, nuestra regla gramatical ahorita
necesita incluir la parte de los autómatas, esta parte. Entonces, para eso, lo que sería bueno para facilitar la lectura del código sería crear funciones. Entonces, vamos a crear una función acá, public void, no sé, estructura. Empecemos con esto. Creo que debería... ¿Qué sería la estructura del autómata? Sería el nombre del autómata, 2 puntos, tendría que tener una llave que abre, una llave que cierra, y adentro tendría que tener todas estas partes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir validando? Simplemente vamos a llamar a esta parte de estructura acá. Y lo que vamos a decir es que antes de que se abran, después de que se cierre, de abra la llave, se va a llamar la estructura, o sea, y después se va a cerrar la llave. O sea, estamos esperando algo acá adentro, que haya algo, no solo las 2 llaves. Y le vamos a definir una regla a todo esto. Ahora, todo esto tiene que estar definido por partes, porque sería muy difícil que lo definamos todo en un solo bloque de código. Entonces, lo que yo les recomiendo hacer es un match, o sea, if match, si token esto sería token ID. No, aquí lo estoy haciendo mal. Es si el current token, este punto tipo, es igual a token.token ID, así. Ahí sí tiene más sentido, creo. Ahí está. Yo le estoy diciendo que si el token actual, su tipo es un token ID, o sea, encontró un token ID, yo lo que voy a hacer es verificar. Vamos a hacer un match del token ID. Aquí está. Después del token ID, ¿qué es lo que vendría? Vendrían 2 puntos y después vendría una llave que abre. Entonces aquí tendríamos que poner match token 2 puntos y después la llave izquierda. ¿Por qué es importante que nosotros definamos este if? Es porque si nosotros no encontramos este token ID, directamente nos saltemos todo esto. ¿Por qué es importante que nos lo saltemos? Porque cuando nosotros hagamos una tabla de símbolos, nosotros necesitamos identificar el símbolo. ¿Cuál sería el identificador? El ID del símbolo. Entonces, si nosotros no tenemos el ID, de nada nos sirve tener todos estos datos. Entonces, nosotros le decimos, si no encontras un ID, saltate todo esto y busca el siguiente ID. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Llevamos lo que es el token ID, los 2 puntos, la llave izquierda. Y si nosotros ejecutamos esto, lo que nos va a decir es que hay un error otra vez porque después de la estructura está esperando una llave derecha. Entonces, veamos. Voy a cerrar todo este AFD hasta acá. Lo voy a dejar así, como que está vacía la estructura. Y le voy a poner una llave derecha acá. Bueno, entonces le estoy diciendo que la estructura adentro va a tener solo un ID, 2 puntos, llave que abre y llave que cierra. O sea, esto. Si lo ejecutamos, no hay errores sintácticos. Acá, en esto, tendría que poner acá sintácticos. Para que no nos confundamos, que solo lo copié del de arriba. Vale, entonces, si nosotros volvemos a ejecutar, no hay errores sintácticos. Pero ¿qué pasa si nosotros quitamos los 2 puntos, por ejemplo, y ejecutamos? Me va a decir, hay un error sintáctico.
Se esperaba el token 2 puntos, pero se encontró el token de llave izquierda. Ya, acá. Ahora, esta es la parte en la que el parser aún no tiene definido una regla que sería la que les había mencionado del modo pánico. Como el parser no tiene un modo pánico definido, va a seguir buscando entre todos los tokens y todos los tokens le van a aparecer erróneos porque su index se quedó perdido. Entonces, si se dan cuenta acá, me marca el error sintáctico acá en la llave izquierda, pero se queda ahí enciclado y sigue buscando el token que no corresponde, porque no está definido un modo pánico. Entonces, de momento, el modo pánico sería un if. Tendría que encontrar tendría que encontrar un token de salida. De momento creo que si solo avanzo otra posición, deja de encontrar. No, deja de encontrar. Bueno, pero la parte del modo pánico la vamos a ver después. Porque ahorita necesito que veamos esto. O sea, llevamos ya una parte de la secuencia que sería esto. Bueno. Si se dan cuenta, todo esto de acá siguen siendo simplemente validaciones. Nosotros tenemos que decirle primero la estructura. Dentro de la estructura yo necesito validar que dentro de estas dos llaves que abren y cierran acá, tengo que validar, por ejemplo, la descripción. La descripción. Entonces yo aquí hago un public void descripción y casi que es lo mismo. Si jalo esto, el current tipo tiene que ser un token ID porque esta palabra es un ID. ¿Ya? Luego tiene que venir 2 puntos y luego tiene que venir una cadena. Y por último, tiene que venir una coma. Entonces hacemos un ID, 2 puntos, pero en vez de esto tiene que venir un token. A ver si hay token cadena. Ah, sí, token cadena. Va. Y después tiene que venir un token coma. Que es este. Va. Entonces acá mandamos a llamar la descripción en este punto acá. Entonces ahora mi analizador sintáctico ya puede reconocer el lenguaje hasta este punto, hasta la coma. Entonces si yo borro todo esto de acá para acá y voy a eliminar esto porque aún no es recursivo, entonces solo puede leer un autómata a la vez. Entonces si lo ejecuto, dice se esperaba la llave derecha, pero se encontró la descripción. Veamos. Ah, ya sé, es que este es un token, este es un KW de descripción directamente. Entonces, este no es un ID, sino que es una palabra reservada. Entonces, así como acá, yo le estoy diciendo que tiene que venir la palabra reservada de descripción. Esta es una palabra reservada, no es un ID. Luego 2 puntos, luego la cadena. Entonces, lo mismo, si nosotros, por ejemplo, quitamos una cadena, el parser va a notificar que acá hacía falta una cadena, se esperaba una cadena, pero se encontró la coma. Y por consiguiente, se esperaba una coma, pero se encontró la llave derecha porque el parser se quedó con una posición anterior, lo que habíamos dicho de que no está definido el modo pánico. Vale. Pero, ¿qué es lo interesante que ustedes pueden sacar aparte de los errores sintácticos? Ustedes pueden encontrar la tabla de símbolos, que sería una de las dos soluciones que ustedes le pueden dar
a esta parte del análisis sintáctico. Entonces, algo bien útil es poder hacer una estructura que nos permita a nosotros interactuar con estos objetos. Una vez que nosotros, por ejemplo, leímos esta entrada, pero nosotros queremos trabajar algo con estos objetos, o sea, necesitamos imprimir este autómata. En este caso del proyecto me recuerdo que tenían que graficar en estos autómatas, o sea, poner la descripción, definir los estados, el alfabeto y todo, tenían que hacerlo. Entonces, con la parte del análisis sintáctico, se les hubiera facilitado un montón esta tarea porque ustedes crean objetos a partir de este análisis. Obviamente es una fase del compilador más avanzada que no se les puede pedir antes, entonces se les pide a ustedes que busquen otra forma de guardar las cosas, pero en este caso yo preparé también ya una clase acá que se llama símbolo AFD. Entonces le puse AFD porque acá son AFDs los que estamos guardando, pero si ustedes tuvieran que guardar, no sé, variables, ya es un lenguaje definido y tienen que guardar tipos, entonces ustedes tendrían que crear un tipo por cada uno de los objetos que ustedes tienen que guardar y definirle a cada uno sus atributos. En este caso está bien fácil porque es un solo tipo, es un solo objeto que tiene atributos definidos que se repite varias veces. Entonces, solo tengo que crear un objeto y ya. Entonces, ¿qué atributos tendría? Tendría el nombre, la descripción, tendría que tener una lista de estados, una lista de alfabetos, el estado inicial, una lista de estados finales y una lista de transiciones, que cada transición es un objeto que lo que tiene es una lista de transiciones separadas por flecha. Entonces, estos son atributos que ustedes le tendrían que poner acá. Por ejemplo, yo acá le comenté esto de private estados, que sería un array list de estados para guardar esta lista de estados, ¿no? El S0, 1, 2, también el alfabeto sería una lista, entonces acá le pondríamos así, alfabeto. Esto me da error porque no tengo importada la librería aquí. Bueno, y acá marca porque no lo estoy usando, pero no lo vamos a usar ahorita. Porque para el ejemplo es suficiente con que les explique qué hacer con estos dos atributos y el resto pues es lo mismo un montón de veces. Entonces en la parte del análisis del parser, nosotros tenemos que crear acá, tendría yo que tener un objeto y sí, tengo que crear una lista, un array list del tipo símbolo fd. Esto sería mi tabla de símbolos. O sea, esto sería tabla de símbolos. Esto sería un new array list. Y también tendríamos que tener un símbolo AFD, que sería el current AFD. No sé. Bueno. Entonces, este objeto me va a servir a mí para guardar un objeto en mi tabla de símbolos. Ya vimos que vamos a guardar objetos de este tipo. Quitar esto. En la entrada, va. Creo que vamos bien. Si no hay errores sintácticos, entonces aquí le vamos a decir que si errores léxicos is empty, entonces vamos a llamar a un for each y le vamos a pasar por cada símbolo AFD, el AFD actual en parser.tabla de símbolos. No me la reconoce.
No está visible porque no la puse como pública. Vamos a ver en la aplicación y ahí ya está. Entonces aquí lo que haríamos sería imprimir el sería imprimir el nombre, de la fd punto nombre. No acepta la coma. Ahí está. Entonces acá pondríamos hagamos esto. Esto es porque, por seguridad, si nosotros tenemos errores en la fase de análisis sintáctico, no deberíamos proceder con la tabla de símbolos. Aunque en algunos casos, pues, es permisivo. Ahora, digamos, en la parte del parser, lo que tenemos que hacer es, venimos en la parte del análisis sintáctico, definimos nuestra estructura. Ahora, dentro de nuestra estructura, nosotros lo que necesitamos es encontrar, para empezar, el token ID, o sea, el nombre de nuestro objeto. Entonces acá, vamos a ver. Creo que primero tendríamos que hacer una instancia de este objeto. Acá. Y tendría que ser un new símbolo de AFD. Y le vamos a pasar el parámetro. .tokenID. Porque... no, espérense, es que no le puedo pasar esto. Es el current token.tipo. Sí que no está definido. Es porque el símbolo me recibe el nombre y lo agrega acá. Símbolo AFD. No, es el lexema. Es el lexema porque no quiero guardar el tipo. Porque el tipo es de tipo toc. Es de estos tipos, de tipo enum. Pero recordémonos que el token guarda el tipo, pero lo que nos importa a nosotros guardar ahorita es el lexema, o sea, el contenido del token. Si yo guardo el token, lo que me va a guardar es un token ID. Pero yo lo que quiero saber es qué valor tiene ese token ID, que en este caso sería el nombre, o sea, esta cadena de caracteres. Bueno, entonces, si guardo el lexema en este objeto, ahora lo que tengo que hacer es guardarlo en la lista. Si no estoy mal, sería en la tabla de símbolos esto. Punto A, current AFD. Y con esto, nosotros ya tendríamos guardado nuestro primer dato. Entonces, si nosotros ejecutamos, tenemos un error sintáctico porque volvimos a poner todo esto. Entonces, voy a quitar esto acá. Y voy a quitar todo esto porque aún no está validado que sea recursivo. Entonces, si llegamos hasta este punto otra vez y ejecutamos, lo que me imprime es el nombre del objeto. O sea, nombre AFD1. ¿Bien? ¿Alguna duda en este punto? ¿Se está entendiendo la idea que se quiere dar del orden que traen los tokens? Verificar si trae un orden. Si no viene en el orden correcto, notificar dónde está el fallo. Y si viene en el orden correcto, pues crear un objeto con estos datos y para posteriormente poder manipularlo, porque esta tabla de símbolos yo después la podría recorrer en donde yo quisiera. Si me piden, no sé, lo que quieran hacer con esta tabla de símbolos, que para el caso de este proyecto me recuerdo, creo que aquí lo tenía porque lo estaba viendo, era recorrer esta lista de objetos de tipo AFD y crear esto. Entonces yo podría fácilmente agarrar el nombre, ponerlo aquí en la gráfica, poner la descripción, agarrar los estados, simplemente recorrerlos, porque ya son listas físicas dentro del lenguaje.
que son listas que son parte del objeto. O sea, aquí yo definiría las listas, tal vez una tupla para la parte de los estados. Estos de acá porque trae cadena valor, o sea, clave valor. AS1, XS2, tal vez haría una tupla. Sí. ¿Comentarios? ¿Alguien? ¿Están entendiendo? ¿Está aburrido? ¿Les dio hueva? ¿No se entendió nada? ¿Alguna retroalimentación? ¿Necesitan que explique algo? Algo así como no entendieron por qué hice tal cosa. ¿Qué me refiero? Yo la verdad. O sea, hay cosas que para mí son claras, que las he visto muchas veces a lo largo de la carrera. Pero el punto acá es que ustedes entiendan estos conceptos. Eh, bueno, entonces en este caso, nosotros podríamos seguir definiendo, por ejemplo, estados, el alfabeto, el estado inicial, los finales, las transiciones, hasta llegar al final de este bloque. Lo importante sería definir este bloque, definir la coma y definir el siguiente bloque. Entonces, por ejemplo, entremos a la parte de la descripción y si nosotros queremos seguir guardando los datos, eh, creo que lo podríamos hacer acá directamente. O sea, si lo doy acá current afd punto descripción sería igual a current token.xml. Creo que con esto tendríamos la descripción. Solo así. Okay. Así es. Voy a borrar esto otra vez. Hasta la descripción, me falta una llave. Y también acá en el main voy a imprimir, aparte del nombre, voy a imprimir la descripción. Acá sería la descripción. Y acá ya me jala T1. Entonces, en la parte del parser, si se dan cuenta, definimos una estructura, pero esta estructura de acá necesitamos que se pueda repetir, así como en el archivo de entrada venían varios separados por coma. Entonces, no sé si hay alguna duda, algo que necesiten que les explique, porque siento que ya expliqué lo más importante. Y ahora además son particularidades, algo en específico. Bueno, tal vez solo como paso intermedio, en este punto nosotros tendríamos que verificar si el token es el final de la línea.
Entonces lo único que tendríamos que hacer es el current token punto tipo es igual al en docpy. Y también tenemos que verificar que el current token punto tipo sea, aquí es diferente, sea diferente del token cadena, no, sería llave derecha. Es que es top, llave derecha, ahí está. Entonces tenemos que identificar que no haya llegado hasta el final de la estructura. Entonces, mientras que no ha llegado ahí, vamos a mandar a llamar a la estructura y si nosotros encontramos una coma, que sería en este caso, encontramos esta coma, antes de pasar al siguiente, entonces lo que haríamos sería if current token punto tipo es igual a token punto token coma. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un match de la coma, solo para reconocer y para que pase a la siguiente expresión. Y eso sería así que todo. Creo que acá me debería permitir mostrarles todo, estas tres partes. Si se dan cuenta, pues ya es recursivo. Entra en una estructura, que la estructura la definimos así, tiene que tener un ID, dos puntos, llave que abre, llave que cierra y el contenido. Después, si nos encontramos una coma, la validamos y luego empieza otra estructura. Cada estructura, al iniciar cada estructura, así como lo pusimos acá, lo que vamos a crear es un nuevo objeto de tipo AFD, que serían estos. Y lo vamos a agregar a la tabla de símbolos, que sería esto. Y luego le vamos a ir adjuntando todos esos atributos. Por ejemplo, acá podríamos hacer el método, después de la descripción, tendríamos que hacer el de los estados, el alfabeto, iniciales, finales, etc. Haríamos estas cinco funciones que faltan acá. Y todas esas se ejecutarían dentro de la estructura, o sea, se irían en cadenita una tras otra. Y eso nos permitiría a nosotros poder leer todo esto completo. Esperen un momento, que me escribieron. Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entienda? ¿Que tengan necesiten alguna aclaración? Si están ahí. Bueno, entonces, en este caso, les agradezco mucho por su atención y espero que esta pequeña conferencia les haya sido de ayuda o que les sea de utilidad en algún momento en sus proyectos futuros. Y eso sería todo por mi parte. Pasen feliz noche. ¿Algún recurso? Sí, podrías buscar tal vez en YouTube cursos sobre compiladores, todo lo que es secuencia del compilador. Te va a explicar bastante bien lo que es toda la secuencia del compilador y por qué el análisis sintáctico es una de las partes. Podrías buscar directamente qué contenido acerca del análisis sintáctico. Pues, yo me he apoyado mucho en YouTube para aprender las cosas, en cursos online. También los cursos que dan
en la facultad, pues nos van a ayudar tanto en la magistral como en el laboratorio. Hacer lo que necesitarás algo en específico. Sí. Bueno, compañeros, entonces les deseo feliz noche y hasta aquí estamos. Gracias, José. Bueno, compañeros, espero que hayan prestado un poco de atención a la conferencia. La verdad es que es de bastante ayuda tener código en esta parte para su proyecto 2. No es lo mismo, pero ya saben de qué manera eh, pueden abordar su proyecto 2, el cual ya, pues, ya está pronto a venir. De igual manera, pues le doy gracias a mi compañero José por dar la conferencia. Eh, la verdad que bastante claro quedó. Al menos yo que ya he visto eso, pues también fui entendiendo y pues al menos los compañeros no me parece que les quedó claro. Entonces hay una duda ahí, el parser es lo que lee la estructura de la FD. Ajá, del primero de la FD sacamos eh, cuando realizamos el AFD, ahí lo pasamos al parser para ya obtener eh, todo el análisis sintáctico. Entonces, si alguien no ha eh, mandado su asistencia aquí en el grupo aquí en el chat, sería de esta manera. Si alguien no lo ha mandado. Y ahorita les voy a compartir un formulario para que lo puedan llenar. Ahorita en un momento. Sí, eso hoy los va a subir los archivos. Vaya que me recordaste, se me había olvidado. Solo voy a compartirles si se los subo. Y si me hacen favor de poder llenar el formulario que mandé ahorita aquí al Meet, me avisan si les deja llenarlo. Y vamos a dar unos 10 minutos para que lo llenen. Y ahorita voy a conseguir los archivos. Los archivos de calificación son el mismo formato. Van a ser diferentes AFDs, ¿verdad? Porque podrían, eso les dije yo, que por ejemplo en el enunciado había un AFD creo que de números. O sea, podría venir uno de números con punto decimal o uno de letras o para validar correo o algo así, ¿verdad? Entonces, siempre la estructura es el mismo formato, pero lo pueden cambiar, así como explicaban en la conferencia de que era por bloques. Esos bloques tienen la misma estructura, pero pueden ser diferentes, su contenido. Y ahorita les voy a subir los archivos.
Ya en el apartado de proyectos, de proyecto, ya está el archivo 1 y el archivo 2 para que los puedan probar. Vamos 19 respuestas. Si somos más, entonces vamos a dar un poquito más de tiempo y les doy otras instrucciones. También me estuvieron escribiendo ahí para ver qué librerías estaban prohibidas. Eh, Gracias, compañero. Las librerías así como Regex o Parent, algo así es. Esta, vamos a ver, Pattern. Estas librerías sí están prohibidas en el proyecto, ¿verdad? Porque si no, pues no estarían haciendo uso del autómata. Entonces, para que lo tomen en cuenta, eso sí yo lo dije desde antes. Recuerdo que un compañero igual me preguntó justo una clase o la misma clase donde leímos el proyecto y ahí dijimos que era a manita todo, y por estados, o sea, todo a manita, para que lo tomen en cuenta ahí. Eh, Sería esta yo he visto Parent y la de Regex. Esas dos serían las únicas que he visto yo, porque esas les ayudan a hacer los patrones y las expresiones regulares. Y esas son las más comunes, entonces, de todas maneras, esa manita lo que tendrían que hacer, ¿verdad? Solo los útiles, recorrer el archivo. Esta es otra. Regex.matcher. Porque si les facilita mucho. Y pues no ese es el punto del proyecto ni del curso, sino de que ustedes aprendan a hacer un autómata o pasarlo a código. Entonces vamos a ver, tenemos 26 respuestas. Voy a volver a pasar última vez el form por si alguien no lo tenía. Y en Word también ya está la entrega del proyecto. No se les va a olvidar entregar porque es mañana a medianoche. Y se recuerdan que el repositorio donde tienen que subir su proyecto es en el que usaron en la práctica, ¿verdad? Porque ahí unos me han estado mandando invitación a un nuevo repo, pero es el mismo o sea, yo acepté a todos en sus repositorios de la práctica, entonces usen ese por favor, y pues así indica el proyecto. Entonces, llevamos un poco más de respuestas. Vamos a leer la hoja de calificación sí, le voy a decir al conferencista que lo suba a GitHub para que les quede a ustedes y que me pase la presentación de igual manera para que la puedan ver. Ya lo voy a subir de una vez les voy a compartir ahí en web y les voy a llegar a hacer el aviso. La calificación del proyecto será este sábado, entonces mañana yo les comparto, no, mañana no, porque mañana entregan. El jueves yo les comparto el horario de calificación para que puedan apuntarse.
siempre estén ahí atentos, ¿verdad? Yo voy a mandar un correo. No sé si tienen alguna duda con algo. La verdad que pues la conferencia, cuando lleguen a su proyecto, van a ver que les va a servir un montón. Porque si es así como se hace el analizador sintáctico, ¿verdad? Y entiéndanlo bien porque para Compi 1 van a seguir viendo eso. Y ahorita aprenderlo en Java, pues no es tan complicado. Y el nivel de complejidad les va a ayudar a que puedan desarrollarlo en otros lenguajes. Entonces tenemos 27 respuestas. Y vamos a leer la hoja de calificación del proyecto por si no la han visto. Ok, entonces Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas. Aquí después es lenguajes formales de programación. La selección es la B menos. La ingeniera Zulma Aguirre y la auxiliar de mi persona, Jonathan García. Hoja de calificación del proyecto 1. La fecha de calificación será el sábado 29 de marzo. Solo ese día se estará calificando. Y pues así estaría dividida la hoja. La aplicación, la interfaz vale 6 puntos y las persistencias de AFD en memoria vale 4. Sí, compañero, este sábado. Y no, hasta que entreguen todos, porque yo habilito los horarios conforme a sus entregas, ¿verdad? Entonces así yo adapto bien cuántos horarios tengo que habilitar y así no quedan espacios libres. Eh, entonces la interfaz y la persistencia de AFS en memorias vale 4 y 6 puntos por un total de 10. El archivo de entrada 1 vale 35 en total y se desglosa en el análisis correcto que vale 5. Eh, Gráfico del AFD1 dentro del archivo vale 8. Gráfico del AFD2 vale 8. El reporte de tokens vale 7 y el reporte de errores vale 7 para una suma de 35. El archivo de entrada 2 de igual manera vale 35 y análisis correcto del archivo vale 5 puntos. La gráfica del AFD3 vale 8 puntos. Aquí estas gráficas de AFD3, gráfica de AFD4, gráfica de AFD2, gráfica de AFD1, es porque dentro de los archivos existen AFDs, ¿verdad? Entonces, si se grafican bien, van a tener estos 8 puntos. Y pues de igual manera estos de aquí. Entonces, el gráfico del AFD3 vale 8, el gráfico del AFD4 vale 8, el reporte de tokens vale 7 y el reporte de errores léxicos de igual manera vale 7. En la parte de los manuales valen 10 puntos. Manual técnico vale 5 puntos y el manual de usuario vale 5 puntos. Así como los hicieron en la práctica 1, el manual de usuario explicando el programa, funcionalidades, y el manual técnico, pues todo lo que sería para un desarrollador, ¿verdad? En las preguntas tenemos 10 puntos y son dos preguntas, 5 puntos cada una. En las penalizaciones tenemos en no agregarme como colaborador. En este caso es el mismo proyecto es la misma GitHub del proyecto 1 de la práctica. Entonces, no usen ese mismo que me invitaron, o solo si lo perdieron o algo así, cambiaron de cuenta, pues me avisan, ¿verdad? De lo contrario, sí es ese mismo. Solo lo agregan a la carpeta proyecto 1 y ya. Si no hay implementación de AFD para el procesamiento carácter por carácter de las entradas, es penalización del 100%, ¿verdad? Porque se indicó que pues ese es el objetivo del proyecto, que lo hayan hecho así, que ir leyendo carácter por carácter, ya el AFD que aplicaron o la manera que lo aplicaron, pues ahí ya cambia, ¿verdad? Pero si utilizaron algo más, por ejemplo, esas librerías regex, la de Match,
ahí sí sería, si no aplican eso, pues 100%, ¿verdad? Para un total de 100. El proyecto se debió desarrollar de forma individual. El proyecto se debe desarrollar en lenguaje Java. La entrega debe ser realizada en la plataforma Wedi y todos los archivos solicitados deben estar en el repositorio. Y pues con mi usuario agregado, Jonas1056, en los colaboradores. Entonces verifiquen que todo esté en su repositorio, los manuales, su código fuente, más los manuales, ¿verdad? Y el código fuente. Porque si no tienen los manuales en el código fuente, pues no se los puedo calificar aunque me los lleven. No es permitida la modificación de archivos de entrada durante la calificación. La calificación debe ser presencial y se estará tomando fotografías para tener un respaldo de la forma en la que se procedió. La calificación del proyecto será personal y durará como máximo 15 minutos en un horario establecido. Eso ya les di información. El estudiante debe ser capaz de resolver las preguntas que se realicen sobre la implementación de su solución. De evidenciarse copia, se procederá con el respectivo de reporte. Copia parcial o total del proyecto tendrá una nota de 0 puntos y se notificará a la escuela de sistemas para que se apliquen las sanciones correspondientes. En caso de no cumplir con alguna de las indicaciones antes mencionadas, no se calificará el proyecto, por lo cual tendrá una nota de 0 puntos y el apartado donde van sus firmas. Eh, no sé si tienen alguna duda con la hoja de calificación. Tenemos aquí algo que puedan ver antes de que ahorita pues afinen detalles. ¿Qué sería para el día para el día de mañana? Definir detallitos y ya pueden ir. Vamos a ver, déjenme. Aquí en el archivo, si se dan cuenta, miren, aquí ya lo subí. Por ejemplo, números para letras. Y del archivo 2 alfanuméricos y alfabéticos. Entonces, no, la hoja no deben de llegar a la empresa. Vamos a manejarlo de igual manera como lo hicimos en la práctica. Solo lo vamos a dejar manejar de manera virtual. Así nos están llevando hojas. Entonces no sé si tienen alguna duda con los. Estos van a cambiar, ¿verdad? Conforme. Pero pueden probar con estos, ¿verdad? Y ya, si les sale con estos es porque su proyecto ya está bien. No sé si tienen alguna duda con la hoja de calificación. Déjenme ver cuántas respuestas tenemos en el form. Tenemos 29 respuestas. Yo creo que somos 29 si no estoy mal. Creo que sí. Ya le pedí también el proyecto al conferencista. Entonces, para que solo me lo pase y se los comparto a ustedes. Hablando ahorita me llegó una invitación de GitHub, pero no sé si es porque, vamos a ver, de un momento porque eh, espero que todos hayan usado el mismo repo, porque hoy sí no he estado aceptando
otras invitaciones, ¿verdad? Como ya las acepté la primera vez, entonces, y si no, pues eh, si alguien de verdad no puede usar eh, el otro repositorio, entonces mándenme invitación. Otra vez, he encontrado algunas, pero no, ya se me perdieron. Entonces solo déjenme ver ahorita a ver si las encuentro. Bueno, entonces no sé si hay una última duda o algo que tengan antes de que eh, terminemos la reunión el día de hoy. No todo claro. Yo digo que ya tienen el proyecto. Ok. Entonces, si no hay más dudas, yo veo que ya con los archivos de prueba, el programa también debe ser capaz de graficar, ¿verdad? Sí, o sea, los archivos de prueba que subí, por ejemplo, tendrían que sacar el AFD de estos números, ¿va? El autómata, capaz de graficar esto. Y pues en la hoja de calificación ya está el punteo de la, de la gráfica, ¿va? ¿Cuánto vale? Que serían 8 puntos cada gráfico y que lo saque bien, ¿verdad? Entonces serán 16, 32 puntos vale la parte de graficar para que lo tomen en cuenta. En teoría por eso les dije que no era un formato específico el que tenía que llevar porque podía cambiar, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí pues cambia, todo lo de aquí cambia adentro. Pues, entonces, si no hay más dudas, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por estar en la conferencia también. Espero que hayan aprendido y lo puedan aplicar en su proyecto 2. Y si no hay más dudas, pues nos vemos el sábado para la calificación. De alguna manera les voy a estar enviando correo para ver dónde voy a estar calificando. Entonces, si no hay más dudas, pues pasen una feliz noche, compañeros.